Para ello, en previo, pues, se encontrar el diagrama conicero que ya lo veíamos el día anterior. Es decir, esto permite o conduce al polo P sub igual a -5 y este trinomio de segundo grado pues conduce, según veíamos, a -1 más -j 4.899. Es el par de polos continuos. Entonces procedemos, insisto, con la técnica actual, o sea, sub 1 dividido por S menos P sub 1, por tanto tendríamos S más 5 y ahora más E dividido por S menos el polo con parte imaginaria positiva, pues menos 1 más J 4.899 y más B, que sabemos que va a ser complejo con cuadro del anterior, por tanto B complejo con cuadro, es el menos el polo restante, que sería 1 menos J 4.899. Digo, recortando la técnica de reconstrucción inversa de la clase. Con lo cual, pues solo hay que obtener el integral B. Lo recordamos porque, aunque no es conocimiento experiencia de la literatura, sí que hay que conocerlo ya una vez, pues lógicamente saldrá a la luz. Bueno, pues entonces, utilizando el procedimiento actual, a sub 1 resulta ser 4 a 12,5, B igual a 8.07, y argumento menos 39,23 grados, con lo cual directamente sabemos obtener la transformada inversa de Laplace de esta descomposición en ecuaciones. Entonces, hallando la transformada inversa, llegamos al resultado final, que es la h de t, la respuesta impulsional, igual a 12,5 por e elevado a menos 5t por q de t, y ahora más una componente cosenoidal igual exponencialmente correspondiente al par de polos complejos conjuntos. Pues 16 con 14, que es 2 veces el módulo de este coeficiente, por e elevado a menos t, el amortiguamiento de la exponencial, por coseno de la frecuencia 4.899t menos el 39,23 grados dividido por 180 y multiplicado por pi para sacar la regla. Y finalmente multiplicado por la unidad. Esta es la respuesta. Esa es la forma en la que este circuito, representado por la función de transferencia, respondería en el laboratorio ante un estímulo que sería un pulso más estrecho de lo lógicamente posible. Cuanto más estrecho fuera el pulso, más intenso, es decir, en plan la delta de Dirac, pues la respuesta obtenida sería más acercada a esto. La respuesta ideal ante la delta. Pero una vez más, se puede decir, bueno, estos no son los modos de la respuesta libre, sí, son los modos de la respuesta libre, pero con amplitudes y desfase determinado por la excitación concreta de la que se ha surgido. ¿Entendido? Una reacción, un complemento. Entonces, en la respuesta impulsional solo aparecen los modos de la respuesta libre. No, hay casos en los que hay circuitos, secciones de transferencia, en las que en la respuesta impulsional, la respuesta al impulso, surge algo más, pero no de la respuesta. Que tiene algunas diferencias, en caso de así. Parece extraño porque, claro, por definición es la transformada inversa de la Laplace de H. Entonces, uno ve a la inversa, como no hay excitación, pues la excitación es 1, y es la transformada de la delta, pues claro, hay que poner ecuaciones simples, va a salir polos. ¿Hay alguna
posibilidad de que se salga algo más. Eso, como todo el tema abierto, para que lo penséis, para que si os ocurre alguna posibilidad que surgirá en la de las situaciones en las que podamos responder. Hablando de iniciar lo que es la reflexión, dando la pista. Es decir, ¿qué condición tiene que cumplir esta función de transferencia para que además de los modos de la respuesta libre, saliera acompañando una de ellos? ¿Qué condiciones tendría que cumplir la función de transferencia para que además de los modos de la respuesta libre, entre lo que salen como hemos demostrado, saliera acompañando una delta de amplitud o de peso diverso, que correspondiera, pero además una delta, como una réplica de la extinción que damos que saliera también ahí. Pero vamos con otra importantísima cuestión, que es la estabilidad. Pero hemos dicho que es uno de los puntos. En este capítulo realmente hacemos casi un repaso completo, una entrada completa a la asignatura, que luego iremos extendiendo en el resto de capítulos. Vimos que uno de los puntos fundamentales era el de la estabilidad. Es un concepto muy sencillo, que veréis que ya lo hemos explicado también en el estudio principal, simplemente ahora nos dedicamos a observar. Estabilidad y ubicación de polos. De polos. Bueno, pues empezamos definiendo estabilidad. Concepto de estabilidad. ¿Cómo se define la estabilidad? Claro, de una forma bien sencilla y clara. Se dice que un circuito o un sistema, circuito o sistema, es estable. Y ahora voy a ponerle un calificativo en sentido estricto. Definición, por tanto, de estabilidad en sentido estricto. Se dice que un circuito es estable en sentido estricto cuando la respuesta libre, fijaos que habíamos dicho que la respuesta del circuito estaba formada por dos componentes. La respuesta libre, que procede de los términos del denominador de la función de transferencia, lo que hemos denominado modos de la respuesta libre, más la componente forzada. Pues bien, la estabilidad tiene que ver con la respuesta libre. Se dice que un circuito es estable en sentido estricto cuando la respuesta libre tiende a cero al rever T a infinito. Es decir, el circuito es estable en sentido estricto cuando la I libre tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito. Pero se sobreentiende que para cualquier excitación, pero eso es una apostilla que, bueno, completa o subraya lo que ya sabemos. Claro, cuando excitamos un circuito, sea la excitación que sea, pues van a aparecer los colores de la respuesta libre. Por tanto, se sobreentiende que es para cualquier excitación. Va a aparecer la respuesta libre y el conjunto. Tanto, bastaría que un módulo cumpla esta condición para que el circuito no sea estable. Un circuito es estable en sentido estricto cuando la respuesta libre tiende a cero al tiempo. Dicho en términos prácticos, la respuesta libre se extingue con el tiempo.
implicando ello que se siguen todos los votos. Queda uno que no se estima, todo. Pues, la denominación de claro, lo que dice el circuito. A nosotros si le damos un estímulo inicial, que puede ser algo que se acaba en el tiempo, es decir, una explicación muy corta, pues claro, así sale la respuesta libre, pero acaba extinguiéndose. Otro tipo de estabilidad. El circuito o sistema será estable en sentido amplio cuando la respuesta libre se sostiene también que ante cualquier excitación se mantenga acotada. Es decir, lo podríamos indicar, vamos a poner así, que el módulo de la respuesta libre, para indicar que nos da igual el signo, es decir, que el módulo de la respuesta libre se mantenga acotado, tanto mayor o igual que un valor máximo. Se mantenga acotado en el tiempo ese módulo, igual cuando el tiempo tiende a infinito. Por ello se expresa conceptualmente el término de estabilidad, claro. Será en sentido ya menos restrictivo cuando nos conformamos que no se extinga, pero que se mantenga acotada la respuesta libre, es decir, que no se desestabilice el sistema. Y por último, pues obvio, un circuito será inestable cuando no sea estable. El circuito será inestable cuando no sea estable. Por tanto, cuando haya por lo menos algún modo que no se extingue con el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora completemos relación de estabilidad y aplicación de Paul. Ya he estudiado cómo se asocia la respuesta libre en forma de modos a los polos. Solo viendo el diagrama de polos, los ceros no intervienen en esto, sabemos concluir que el circuito es estable no es estable. Bueno, pues vamos a hacer un repaso claramente de lo que habéis estado viendo del principio de sistemas 1 y además ilustrado por numerosos ejemplos que para eso se realizan. Vamos al plano S. Plano S grande para que quepan muchas posibilidades. Este es el plano S. El eje es imaginario, que es el eje J omega, y el eje real, que es el S. Bueno, pues vamos a repasar distintas ubicaciones de polos, que eso es lo que genera el prisma de la estabilidad celular. Pero vamos a empezar por polos reales. Vamos a poner ahí un polo. Polo real claramente, tenemos alfa sub 1. ¿Qué modo genera ese polo? Pasamos aquí, como digo, lo que hemos estado viendo. Clasifico polos reales. Pues un polo real de la forma menos más alfa sub k, teniendo la posibilidad de que el polo fuera positivo, negativos, vamos a empezar con los negativos, pues me va a provocar un modo del tipo pues a sub k por e elevado a menos más alfa sub k por t por saber. Es decir, nada más ver un diagrama por cero, por aquí, pues sabemos asociarle, y así lo representamos, pues una evolución temporal asociada a ese polo, que es esta exponencial de emisión. Este sería el eje de tiempos, y ahí pongo la representación gráfica del modo asociado
a esa presencia. Pero, y ahora un detalle, bueno, pues es interesante que si esta es la constante del tiempo, el modo exponencial decreciente, pues es que la constante del tiempo tau es el inverso del alfa sub k. Y eso nos ayuda a ver pues, qué grado de extinción tiene el modo correspondiente. Si nosotros ese polo, manteniendo su naturaleza de polo real, lo desplazamos hacia la izquierda, digamos, el menos alfa 2, pues sabemos que el modo asociado es una exponencial también decreciente, pero por lo que acabo de decir respecto a la constante de tiempo, de extinción más rápida. Es decir, los polos más alejados del eje contra omega reales, pues generan un decaimiento más rápido. Como caso particular que va a provocar, va a ser una frontera. ¿Y qué ocurre con un polo en el origen? Un polo en el origen pues será una singularidad que provoca un S como factor común aislado en el denominador, en el polinomio del denominador. Por tanto, ¿qué ocurre con un cero en el origen? Bueno, pues ese cero en el origen se puede considerar un caso particular de este modo. Si el alfa es cero, pues nos queda solo ese valor. Ese es el límite de una exponencial decreciente cuando no decrece. Por tanto, este sería el modo. Un circuito con un cero, con un polo en el origen, le da cualquier estímulo y responde instantáneamente con un ejemplo. Pero, bueno, pues ahora lo que hacemos es pues, sacar los polos al plano complejo. Entonces vamos a ver si hemos empezado con este polo real, ahora vamos a mantener la parte real y generar un par de polos complejos conjugados con esa parte real. Bueno, este sería el siguiente caso. Entonces, como esto es menos alfa 1, pues esto lo voy a señalizar como J omega 1. La parte imaginaria del polo es omega 1. O sea, que también lo hacemos todo. Lo hacemos todo ultra repetido. Pongamos aquí polos complejos. Ya sabemos que necesariamente tienen que ser pares de polos complejos. Y ahora nos fijamos, por ejemplo, en ese, algo que está escrito aquí, pues ya, claro, o sea, que ocurre con polos en menos más alfa, voy a empezar señalando el menos que es más frecuente, porque otro vamos a ver de inmediato como extensión. Voy a suponer el par de polos menos alfa sub k más j omega sub k y menos alfa sub k menos j omega sub k. Y tiene un par de polos conjugados, he señalizado el k igual a 1. Bueno, pues también lo sabemos. Este par de polos que genera, pues se fusionan los dos en el mismo grado. Pues está libre de la descomposición en fracciones simples para entre los dos generar grados. El modo de expresión tenía pues, a sub k por e elevado a menos alfa sub k por el coseno de omega sub k más phi sub k y multiplicado por la UGT, es decir, lo de siempre. Es decir, un cosenoide, un de polos complejos conjugado genera pues, una cosenoide que se amortigua exponencialmente con el tiempo, donde la parte real controla ese amortiguamiento y la parte imaginaria define la frecuencia de transmisión. Con lo cual, fijaos, lo plantamos aquí. Como hemos dicho que conservamos la parte real, eso quiere decir que conservamos la exponencial con signo positivo y negativo como agente amortiguador de la consecuencia. Y la cosenoide pues fluctuará por aquí a la frecuencia omega sub 1 que nos refiere la parte
¿Perdón? Y ahora lo que hacemos es atacar hacia allá y cerrar nada acá. Todas las posibilidades. ¿Qué ocurre si mantenemos la parte real, el par de polos, pero mantenemos la parte imaginaria, el par de polos, y aumentamos la parte real en valor absoluto? Pues lo mismo, el mismo razonamiento. Tendremos un modo que será una cosenoide motivada exponencialmente, cuya envolvente es la exponencial que definía ya el polo solo real y a la frecuencia correspondiente. Es decir, de la misma frecuencia, pero amortiguamiento más rápido asociado a ese par. Ya para completar, pues lo que hacemos es mantener la parte real y, sin embargo, pues distanciarnos más hacia arriba en el eje JV. Pues la respuesta está clara, claro. Amortiguamiento de igual grado que el anterior, y aquí más arriba lo que ocurre es que, manteniendo ese amortiguamiento, pues la frecuencia, claro, es más elevada. Estamos más arriba en el eje JV. Esa será la respuesta asociada a este par. Y luego esto de aquí, pues por lo ya pues, es obvio, pues ya sabemos. Ahora nos distanciamos también en la parte real, se mantendría la frecuencia y, sin embargo, la extinción sería más. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que nos queda? Pues simplemente simetrizar los polos y ver las consecuencias respecto a los modos. Entonces, claro, es bastante obvio. Pero vamos a empezar por los polos reales. Nos iríamos aquí y diríamos, ¿qué ocurre si encontramos un polo en el significado derecho, un polo real? Pues ahí tenemos la expresión del modo. Va a generar ahora un comportamiento exponencial con decaimiento hacia t negativa y, por tanto, crecimiento exponencial para t positiva. Vamos aquí, pero lo he expresado menos más, he dado prioridad al menos, ya empiezan a ser evidentes, pero si nos aparece un polo en el semiplano derecho con la constante positiva, pues genera un modo que es una exponencial creciente. Pero claramente, pues ya se ve, este polo va a imputar inestabilidad al circuito. Entonces vamos a dar cualquier estímulo y, aparte de otras componentes, va a responder con una exponencial creciente que tiende a infinito. Por tanto, eso es un caso claro de inestabilidad. Entonces, y así ahora con las otras ubicaciones. Es decir, primero completamos los ejes reales, los polos reales, ya vemos la repercusión. Claro, se extingue hacia la izquierda, más rápido. Entonces, desde el punto de vista de la respuesta, de las causales, la flecha del tiempo, pues ese modo crecerá exponencialmente. Y ahora salta a la vista lo que va a ocurrir con los polos complejos cuadros en el semiplano derecho. Pues este par de polos con parte real positiva, pues si la parte real negativa implicaba esa cosenoide con amortiguamiento exponencial, pues ahora va a aparecer una cosenoide con crecimiento exponencial de la amplitud. Obviamente, por surgir una cosenoide de amplitud, en vez de exponencialmente amortiguada, exponencialmente creciente. Es obvio que, según la definición que hemos dado, existiría un circuito inestable. Y el resto de posibilidades igual. Nos quedará simplemente completar los casos que hemos visto. Este par de polos mantendrá la frecuencia, pero con un crecimiento exponencial más rápido, con el mayor valor del alfa, y aquí arriba, para terminar, mantenemos la envolvente, mantenemos el ritmo de crecimiento, pero, sin embargo, la frecuencia de oscilación, esa oscilación creciente, es más baja. Y nos queda un caso
Vamos a ver, ¿qué caso nos queda? Pues, que correspondería a polos complejos conjugados asociados a ubicación en el plano fotométrico. Pero, digamos que antes vimos reales negativos, reales positivos y como caso particular, parte real cero. Pues ahora nos quedaría ver cuál es la repercusión de pares de polos imaginarios puros. Pero, es decir, ¿qué ocurrirá como caso particular? Pongo aquí, son complejos conjugados, pero imaginarios puros. Por tanto, ¿qué ocurriría con un par de polos situados en más menos j omega sub 1, que es lo que acabo de decir? ¿Qué ocurre? Es un circuito al que le damos un estímulo y responde una sinusoide sostenida al rango del tiempo, que ni se extingue ni crece. Pero cuando vamos aquí, y es cierto que esto me da un polo, el tiempo es porque aquel puesto 1 por el coseno de omega sub 1 t más sub 1 y por es decir, que este par de polos producen un modo que es simplemente un coseno que no se extingue, sino que se mantiene investigando. Pero eso es lo que, claro, que en la práctica, creo que nos dijo algo importantísimo, que tiene su crítica. Ahora, nosotros en un capítulo 3, pues avanzaremos en términos prácticos y cómo se puede aprovechar eso. Pero de entrada ya lo avanzado. Porque surgir electrónicas, en la electrónica no era posible. Mucho antes surgió el alcance. El péndulo es un péndulo que va decididamente a el mecanismo que contiene, que con la frecuencia está regulada por el partido de péndulo. Pues lo que conseguimos con esta situación es como el flujo electrónico que va a hacer circuitos que da un estímulo que sería separar el péndulo que suelta y aquello que va a tener la visión y eso es lo normal. Lo que hace el oscilador, que se describe en un sistema con un par de polos en el. Bueno, pues, conclusión. Esto sería una repetición del diagrama polo cero para poner aquí un detalle. Diagrama polo cero. Conclusión. Vamos. Indicamos de esta manera el semiplano izquierdo en sentido abierto, es decir, excluyendo el ejecutable. Es decir, semiplano izquierdo, el plano complejo S, este es el origen, excluyendo el eje J medio. Bueno, pues a la vista de este análisis, podemos afirmar que un circuito con todos los polos en el semiplano izquierdo en sentido abierto es estable en sentido izquierdo. Obviamente, a través del análisis que hemos hecho, que insisto una vez más, claro, es utilización indirecta, sin nada añadido, que hemos estudiado previamente del conjunto de la análisis. Pero, repito, un circuito con todos los polos en el semiplano izquierdo en sentido abierto es estable en sentido izquierdo. Y podemos añadir un circuito con todos sus polos en el semiplano izquierdo en sentido abierto, en sentido cerrado, es estable en sentido par. Que si vemos que el circuito tiene polos en j omega, ya sabemos que la respuesta libre por parte de esos polos se va a mantener apretada en la amplitud de la oscilación. Es cierto que se genera la sinusoide, pero se amortigua, se mantiene apretada en la definición que hemos dado de estabilidad en sentido par.
Por tanto, polos en el semiplano izquierdo en sentido abierto conduce a estabilidad en sentido estricto. ¿No? Es decir, no hay ninguna componente que no se esté. Y ahora incluimos el J omega, pues simplemente el circuito será estable en sentido amplio. En un polo, más de polos deberían ser, pues hay polos si es un mismo. El circuito sería estable, pero ya en sentido amplio, es decir, no se desmadra, se mantiene acotada la velocidad. ¿De acuerdo? Y un punto para que lo reflexionéis, que no vamos a dar aquí en detalle porque no va a salir en ninguna explicación. Lo que acabo de decir respecto a la ubicación de polos en este J omega es solo para polos simples. Es decir, el circuito es estable en sentido amplio, incluyendo la existencia de polos en el eje J omega, siempre que esos polos sean simples. Las aplicaciones van a ser todas las ecuaciones. Eso simplemente lo dejo aquí para que ustedes para entenderlo, esto es lo que sería un par de polos complejos conjugados. Todos. En práctica, no será invocando en esta pena. Claro, mucho, pero sí de base, la televisión ocurriría en esta situación. Pues, como hay otras definiciones, la teoría de sistemas lineales, hay otras definiciones, ciertas variantes de estabilidad, puede ser una clara, más interesante desde el punto de vista de las aplicaciones lineales. Bueno, pues es un concepto importantísimo, además que se presenta mucho en la práctica, cuando se desarrolla circuitos de onda, pues la ubicación relativa de los componentes puede generar ciertos parásitos parametrizables, es decir, modelables entre los elementos, componentes del circuito, que hacen que el circuito sea distinto. Por tanto, si no analizamos el circuito teniendo en cuenta esos nuevos elementos que surgen, pues el resultado no corresponde a la realidad. Entonces, en la realidad no se puede encontrar que aquí se empieza a oscilar. Pero ¿de dónde viene la oscilación? Pues simplemente se suele escribir diciendo es que los polos se han ido al semiplano derecho. Pero si cambiamos también los valores de los parámetros, pues puede que esos polos estén ubicados en el semiplano izquierdo. Para que el circuito responda a la excitación y no cobre la propia mediante la respuesta libre. Pues para valores distintos de parámetros de diseño, pues el circuito también se puede volver inestable. Un detalle que sí citamos en los polos dobles, pero reales, que sí que surgen en alguna ocasión, un poco más adelante, cuando ponemos la respuesta de frecuencia, si bien es cierto que con carácter de transición, pero sí aparece. Vamos a examinar la implicación de polos dobles, o sea, un polo doble real. Poner la estabilidad en la habilidad con polos dobles. Vamos a encontrar solo el caso de un polo real doble tal como el que aparece en la figura. Simplemente para ver si altera o no altera
lo que acabo de decir antes, la conclusión sobre esta medida. Bueno, pues para analizarlo, una vez más, hay que utilizar las herramientas del circuito transversal de Laplace. Entonces, para analizarlo, nosotros sabemos que la respuesta es igual a h de s por x de s para cualquier excitación. Ahora, recordando la estructura de la función de transferencia, cociente de polinomios por la excitación y descomposición en fracciones simples. Pero antes de ello, pues vamos a introducir esa peculiaridad que tratamos de analizar. El numerador lo dejamos tal cual y ahora en el denominador, pues escribo lo que sería s más alfa sub 1 al cuadrado por el resto del denominador. Esta es la forma de indicar que voy a analizar la presencia de un polo doble que extraigo como factor en ese denominador para el cuadrado para indicar que el alfa sub 1, que es lo negativo, es un polo doble. Y el d' es el resto del polo que lo intervienen en el análisis que vamos a hacer. Y ahora multiplicado por la excitación. Procedemos a la descomposición en fracciones simples. Entonces, ¿cómo se realizaba aquí la descomposición en fracciones simples? Que se suele estudiar también en cálculo, integración, la construcción de funciones primitivas. Pues tendría a sub 1, 1 por s más alfa sub 1 más a sub 1, 2 por s más alfa sub 1 al cuadrado y ahora más el resto de términos hasta llegar al n a sub n, s menos n por los polos que intervienen. Y ahora sí tendríamos los términos que habíamos denominado b s menos s sub 1, que son los asociados a la excitación, repitiendo la expresión que habíamos usado. Esto es lo que genera los modos de la respuesta libre en el bloqueo del tiempo, y fijaos que esto es lo nuevo que nos sale. Eso es lo nuevo que nos sale en la descomposición. Insisto que esto es un procedimiento que se utiliza también en el cálculo integral. Es la descomposición. ¿Que ¿Por qué es esta? Pues porque otra no funciona. Si queremos descomponer en fracciones simples cuando hay una singularidad doble, pues quizás no funciona la identificación de los coeficientes. Bueno, entonces, esto es lo único nuevo que hay que analizar. ¿Qué genera esto en el dominio del tiempo? Brevemente, porque sí, he dicho la pena, excesivo detalle en ello, lo habréis estudiado en algún punto, pues va a generar un modo particular. Ahora veremos cuáles. Antes, determinación de los coeficientes. ¿Cómo se determinan los coeficientes? Pues esas son las fórmulas de Gibbs-Side extendidas a este caso, pero lo cito aquí simplemente como complemento. A sub 1, 2, es decir, ese término se obtiene exactamente con la misma expresión S más alfa sub elevado al cuadrado, particularizado para S igual a menos alfa sub. Digamos, la misma fórmula que se utilizaba en la obtención de coeficientes para polos simples, pero claro, multiplicando por S más alfa 1 al cuadrado. Claro, saltan pistas. Si nosotros multiplicamos ambos miembros por S más alfa 1 al cuadrado, queda aislado este término, que es el que despejamos, y al particularizar, por supuesto, este S más alfa 1 al cuadrado cancela este de aquí al multiplicar, pues al particularizar desaparecen todos los términos alterados, el A1, 2, por lo cual se anula. Y entonces ahora lo que hay que dar, bueno, y A1, 1, ¿cómo se obtiene? No nos vale el procedimiento este de aquí, salta a la vista, pero multiplicaríamos por ese más alfa 1, claro, multiplicamos aquí, pero no se anula el denominador. Entonces al particularizar este denominador se iría a 0, por tanto la fracción no funciona. Pues, ¿cuál es la extensión de las fórmulas estas de Gibbs-Side? Pues A1 se obtiene como derivada respecto a S, de I es S más alfa 1 al cuadrado, y esa derivada
particularizada para S igual a menos alfa 1. Esa es la fórmula. ¿Puedo? Con lo cual, fijaos un detalle, pues en la tabla de transformada de Laplace, y también es un complemento del circuito transformado de Laplace, pues esto nos permitiría ampliar la tabla de transformadas. La necesidad de ampliar, conocemos la transformada inversa de este término, pero no la de este. Simplemente doy el resultado. El A, E, al revés, E elevado a menos alfa t por u de t se relaciona según Laplace con A partido por S más alfa elevado al cuadrado. Esa es la ampliación de la tabla que necesitaríamos para este caso, y aquí a la izquierda tenemos el modo que surge. Interesante. Es decir, el modo que provoca este término de aquí, veis, con el alfa, S más alfa al cuadrado, es el que asociamos a S más alfa al cuadrado multiplicado por t. Bueno, esto se puede extender en la nota que voy a subir, porque está la fórmula general para S más alfa elevado a n, pero eso sí que no nos va a salir aquí en la vida. ¿De acuerdo? Esto es. Yo soy una expresión que se pone. Las dos cosas juntas. Aquí os suena E elevado a menos alfa t, y ahora lo mismo multiplicado por t. Estudiar las ecuaciones diferenciales los tiempos constantes. ¿No? ¿Eso en qué contexto sale? Pues cuando el polinomio característico tiene una raíz doble. Claro. Nosotros resolvíamos la ecuación homogénea resolviendo el polinomio característico. Y de ahí nos salían el espacio, la base del espacio de soluciones de esa solución homogénea general. ¿Entendido? Entonces, claro, cuando nos salían dos raíces dobles, teníamos solo dos exponenciales iguales. Pues de esta forma se subsanaba. Porque ahora es lo mismo. Claro, lo mismo. Habíamos establecido en paralelo la coincidencia entre denominador de la función de transferencia y polinomio característico de la ecuación diferencial. Por tanto, sale exactamente lo mismo, pero ahora desde la perspectiva del circuito transformado de Laplace, pero eso que es claro. Bueno, pues ahora, para acabar, altera este modo nuevo el comportamiento o la definición o la implicación respecto a la estabilidad. Pero aparecemos ahora el modo básico elevado a exponencial elevado a menos alfa por u de t. Lo hemos repetido millones de veces ya. La exponencial del ciclo. ¿Cuál es la representación gráfica de A? Ahí, uno para que se confunda elevado a menos alfa t por u de t y multiplicado por t. Es decir, el modo nuevo que nos sale aquí. ¿Cuál es la representación? Hagamos un repaso. Infinito infinitésimo exponencial. Una exponencial de 100. Multiplicado por un infinito potencial. Pero ¿quién gana? Gana claramente el exponencial. Es decir, el límite de este producto
cuando t tiende a infinito es cero. Pero el exponencial aniquila cualquier potencial. Bueno, ¿en qué se modifica sin embargo? En el origen. En el origen, la t aniquila la exponencial. Entonces, podríamos trazar aquí una exponencial y aquí el efecto de la multiplicación por la velocidad. Esta sería la representación del nuevo modo. Entonces, claro, a medida que crece el tiempo, se confunde, se tiende a comportar como si la t no existiera, por muy elevado que sea su valor. Mira, es infinitésimo exponencial. ¿De acuerdo? Luego, entonces, a la conclusión anterior, no se altera para polos reales. Separados de la percepción de los cuantos para polos imaginarios puros, porque la directamente relacionada es una explicación que importante. Pero, está de conceptos. Respuesta aportada a explicaciones claras. Nosotros ahora tenemos un circuito representado por su función de transferencia, que explicamos con una exponencial generalizada, dos, x es una constante y s sub 0 es otra constante. Pero no preciso si estas constantes son reales o complejas, que podrían serlo, o simplemente reales, ni positivas ni negativas, cualquier exponencial genérica. Y solo estoy interesado, porque lo dice el título, en la respuesta aceptable. Porque la libre ya sabemos que la sí, sabemos que va a hacer un detalle, nos ha conducido al concepto de estabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a discutir. Vamos a hacer una suposición, es decir, que es una suposición de restricción. Vamos a suponer, supongo aquí, suposición, restricción. Restricción. Todos los polos, los P sub 1, mejor dicho al revés, S sub 0, esta constante de aquí no coincide con ninguno de los polos. P sub 1, P sub 2, P, F. Estudio pretende complementar esta palabra en las condiciones indicadas, que no coincida con ninguno de los polos. Y si coincide, tenéis ya las herramientas para ver paso. Por eso lo advertimos. Bueno, pues vamos con ello. Claro, cada propiedad que queramos obtener, pues habrá que partir del resultado general. Nosotros sabemos que la respuesta global es igual a la h de s por x de s al sea la que sea. Pues aquí lo único que sabemos es que la x de s es igual a x mayúscula, esta es la expresión en el dominio del tiempo, por s, en este caso, como aparece ahí el signo positivo en la exponencial, pues menos el cero, es decir, el signo negativo positivo está incorporado a la s. Ya será la transformación. Por tanto, esto es lo que tenemos que sustituir. Entonces ahora procedemos a la descomposición en fracciones simples. Hacemos la sustitución primera para que quede claro. X dividido por S menos S sub 0, y ahora descomposición fracciones simples. Pues una vez más, al futuro S menos P más A sub 2, S menos P sub 2, más 1, A sub N, S menos P sub N. Hasta aquí lo que daría la respuesta dice, que no vamos a buscar. Y ahora, pues un término adicional, pues en este caso, solo habrá un término adicional asociado a la excitación que estamos proponiendo de la exponencial. Entonces, claro, la respuesta libre ahora nos interesa, ya sabemos además cómo funciona, etcétera, etcétera, y nuestro único objetivo es encontrar la pero, que es lo que nos dice la exponencial. Pero, entonces, ¿cuánto vale la asunción? Pues una vez más,
utilizamos la fórmula correspondiente, sería la I de S, es H de S por entera por X, S menos S sub 0, particularizando S igual a S sub 0. Pero, es decir, excitación por respuesta, y se puede utilizar para que se cancele. La fórmula no es correcta, obviamente, es lo que nos falta multiplicar por S menos S sub 0 para encontrar el A sub 0 y ahora sí particularizar. Ese término con este se anula y sale un resultado absolutamente compacto. ¿Cuál es? A sub 0, que es H de S sub 0 multiplicado por X. Es decir, H de 0 multiplicado por X. Conclusión. Pues conclusión se obtiene simplemente retornando este término que es en el que nos estamos fijando al dominio del tiempo. Por lo cual, la respuesta forzada a la exponencial, en lo que buscamos, pues es otra exponencial, se repite, una exponencial igual. Es decir, es como si el circuito fuese transparente a las exponenciales en cuanto a forma. ¿Pero? Entonces, ¿cuál es la modificación? Pues la H de ese tiempo. Es la restante que podrá ser real o compleja, pero estamos haciendo el general. Luego, entonces, se reproduce la exponencial afectada por ese coeficiente. Es menos, ¿no? Es de 0t por la 1. Este es el resultado que tendríamos que obtener. La exponencial se reproduce a la salida, pero modificada por este factor H de S sub 0. Los que definen teorías de sistemas lineales, si lo mencionaran así, imagino, señales sistemas, que son autofunciones de operadoras de etcétera, términos prácticos, transparente la H de S a la exponencial, descartando la respuesta libre, la respuesta global, revisando cada momento hay que analizar la situación en la que estamos. Todo la forzada libre, pues ya sabemos. Pero, bueno, pues borro aquí el desarrollo y ahora tratamos de sacar partido de este resultado. Pongo aquí arriba esta I forzada en T es igual a H de 0 multiplicado por X y por E elevado a F de T por V. Bueno, pues vamos a particularizar. Simplemente particularizar, ¿qué quiere decir? Pues dar distintos valores a las experiencias. Pero vamos a comenzar por el valor más sencillo. La particularización más sencilla que podemos hacer es el sub 0 igual a 0. ¿No? ¿Qué ocurre con ese sub 0 igual a 0? Simplemente repasemos este resultado. Como esta es la respuesta forzada que se obtiene a través de esa excitación, pues podemos aplicar directamente la fórmula y sacar la conclusión de que para esta particularización, la I forzada es igual, voy a poner para que se entienda mejor, pues S0, la X de T, da igual a X por VT, pero haciendo la particularización en la excitación. Y por tanto, la respuesta, solo la forzada, la aplicación de la fórmula que acabamos de encontrar, es en general se reproduce la exponencial. Aquí se reproduce la exponencial, que es el escalón. Es una exponencial sin decrecimiento exponencial. Pero, por tanto, un escalón modificado por la H de S sub 0, que en este caso es 0. Este resultado tan sencillo es bastante importante, y que me da pues una implicación
pues bastante relevante al h de 0. Y fijaos lo que sabemos ya. Es decir, cualquier función de transferencia, si sustituimos en esa función s por 0, tenemos la h de 0. Bueno, pues esa h de 0 es la amplificación al escalón para la componente forzada. Es decir, inyectamos un escalón y sale otro escalón con una amplitud h sub 0 o h de 0 veces la amplitud del escalón por el que estamos. Pero eso, desde luego, esto va a tener pues, importantes aplicaciones de tipo práctico. Tipo práctico, eso va a ser pues, la amplificación de la componente continua. Pero, claro, cuando la entrada del circuito pongamos una componente continua, pues la componente continua va a tener escalones superpuestos a las que al entrar, ya conocemos que se va a modificar la componente continua. Bueno, H de 0. Bueno, pues ahora hagamos otra particularización, un poco más embarazosa, lo que veremos que en esencia es repetir lo mismo y vamos a llegar también al resultado conocido por otro cambio. Vamos a ver. Siguiente particularización. Pues ese sub 0, que puede ser cualquier valor, que es absolutamente general, sin necesidad de tener correlación con circuitos. Esa prolongación, llaves complejas, acaban siendo reales, pero hacemos esa consideración. Pues ese sub 0 va a ser una constante imaginaria. Vamos a hacer dos particularizaciones, por tanto, más j omega o menos j omega. Y ahora, si nos las toca, es diferente saber qué partido podemos sacar. Como este es un resultado absolutamente general, pues si la S sub 0 ahora es una constante imaginaria. J omega, un valor cero. Y para la X, esta X le vamos a dar un carácter complejo que aparece, como sugiriendo que es una constante real, pues lo vamos a decir que es complejo. Y vamos a elegir también dos posibilidades. En ambas, el módulo va a ser A medios. ¿Que ¿Por qué no pongo A simplemente? No. Es una constante real del módulo. Y ahora el argumento, es decir, este número complejo, y expreso en forma módulo argumental, pues va a ser o más J phi o menos J phi. ¿Digo? Son dos particularizaciones en cada una de las cuales opera el signo más o el signo. Bueno, lo vamos a ver. Primera particularización. La primera particularización le voy a llamar x1 de t a la entrada. Simplemente sustituimos aquí la particularización de esta constante y de esta constante. Signo más. Vamos por a medio por e elevado a más j phi. Ya tenemos la constante x sustituida. Y ahora por e elevado a más j omega t. ¿Veis? Esta es la s sub 0 y esta es la x en esta primera parte. Bueno, pues con esta excitación y procesar esa excitación mediante el HDS, pues vamos a obtener lo que podríamos llamar pi forzada sub 1. Con lo cual, directamente apliquemos este resultado. Entonces, al aplicar el resultado, tendremos que cambiado la posición del H, que no es exactamente igual. Hemos dicho que la exponencial se reproduce. Pero la exponencial, fijaos, es este término, dependiente del tiempo. Pero recordemos que esta es la S sub 0. Pues entonces será la constante X pues, a medios por elevado a J por la exponencial, pero afectada por la S de J.
h de j. Y ahora finalmente por la exponencial de sobre puesto que hago por la u de t y bueno, y ahora hayamos a la opción. Otra opción, pues es calcar lo anterior. La x sub 2 de t, pues veis, la constante x será compleja conjugada de la anterior, diferente por definición. ¿Veis? Estoy eligiendo el signo menos para la constante compleja x. Y ahora en la exponencial también le cambio el signo. Bajo la transformación definida por h ds, pues llego así a la IF2 de t igual a menos por e elevado a t, ¿verdad? Y multiplicado por la h de menos j omega y multiplicado por la exponencial que se lo. Algo aparatoso que parece esto, pues es simplemente mera particularización, pero claro, esas constantes, una compleja y otra imaginaria pura, en ambos casos con signos distintos. Pero, bueno, pues vemos un paso más para el resultado. Reflexionemos sobre h de j omega y h de j omega. ¿Tienen algo en común? ¿Qué podemos decir de h de j omega? H de 2. De entrada, la h de j omega. La h de j omega tenemos que, la observación directa nos conduce aquí, según la estructura de la HDS, cociente de polinomios, pues la h de j omega da un número complejo, esto es mega. Claro, no es un cociente de polinomios, al sustituir en un polinomio la s por j omega, pues aparecerá un número complejo. Y en el denominador otro número complejo, por supuesto, es un número complejo. Y un número complejo es expresable como acabamos de hacer en forma modular. Claro, por el momento simplemente decimos que, bueno, un número complejo que tendrá su módulo y ahora su argumento lo vamos a representar con la letra phi, que obviamente tanto el módulo como el argumento se cociente. Pero y ahora la observación, la relación entre estas dos. ¿Qué será la h de menos j omega? Evidentemente un número complejo. Pero hay alguna relación entre los dos. No, muy sencillo. El conjugado de la suma es igual a la suma de los conjugados. El conjugado de un producto, el producto de los conjugados. El conjugado de un cociente, el cociente de los conjugados. Entonces, bueno, en nuestra referencia es un conjunto de operaciones inicial, pues se deduce directamente que el h de menos j omega es complejo conjugado de h de. Pero, por tanto, el mismo módulo y el argumento cambiamos de signo. J por I de omega. Pero, bueno, eso ya el último paso, vamos y lo simplificamos. Me queda a medio por el elevado a j phi por el módulo de h de j omega por e elevado a j pi omega y multiplicado por e elevado a j omega t por su vez. ¿Veis? He sustituido simplemente haciendo la expresión módulo argumental de la función de transferencia. Y abajo lo mismo. Pues a medios, ¿vale? A medios elevado a menos j y el mismo módulo elevado a menos j pi de omega con su carácter de complejo conjugado y finalmente lo elevado
menos J omega T por P. ¿A dónde pretende ir esto? Podemos utilizar para algo esto, ya que lo hemos escrito. Hemos aprovechado para como dos casos particulares de este resultado general de la respuesta forzada a una exponencial, hemos elegido dos exponenciales particulares que nos ciertamente relacionadas. Podemos obtener estos dos resultados para algo interesante ya conocido, que ahora llegamos a él. La pista está en lo que he comentado antes de por qué he puesto a negro. ¿Qué puedo hacer con esas dos largas listas? Antes podríamos agrupar las exponenciales, eso lo dejo para. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es simplemente sumar estas dos expresiones, es decir, primero y segundo tiempo. Ahora se ve que hemos elegido estas particularizaciones para que la suma de estas dos primeras excitaciones sea una excitación posicional generalizada. Pero, sumamos estas dos expresiones. ¿Qué nos da? Pues, imaginar fusionadas las expresiones. Este producto de exponenciales es e elevado a j omega t más pi, y esto e elevado a menos, entre paréntesis, j primero, paréntesis, omega t más pi. Es el coseno, por eso he puesto a menos. Esto sería una sinusoide o senoide generalizada de expresión, pues a amplitud por el coseno de omega t más pi y multiplicado por la amplitud. Esa es la suma de las dos explicaciones x1 y x2. Y ahora, pues ponemos la flecha de procesamiento a través del HDS. Como veis, el circuito de su lineal, pues a un estímulo que fuera la suma de estímulos, que es esto que tenemos aquí, la x de t, responderá con la suma de respuestas a esos estímulos. Entonces, esta y respuesta será la suma de y sub 1 y forzada sub 1, no nos olvidemos de que solo estamos obteniendo la forzada. Por tanto, si hemos obtenido esa operación, esa información lineal de excitación y respuesta forzada, pues ahora ante dos excitaciones tendremos la suma de las dos respuestas forzadas. ¿Puedo? Esto lo escribo ahí arriba, ya está. Entonces, ahí forzada, pues podemos hacer a medios a medios. Dos exponenciales por exponentes complejos fluctuados, que para eso está arreglado. Aquí también fusionamos, en este caso las tres exponenciales, pues se llega a que la respuesta forzada sea A multiplicada por el módulo de H de J omega y multiplicado por el coseno de omega t más pi y más pi de t, de t no omega. Y finalmente cerrando paréntesis y multiplicando por la otra.
resultado importante. ¿No? Luego, estos resultados de interés. Entonces, la respuesta forzada a una explicación por seguridad. ¿Entendido? Es decir, aquí hemos obtenido este resultado general, obtuvimos una primera particularización. Recuerdo aquí, x de t igual a x por q de t nos daba como respuesta forzada y forzada de t igual a x por la h de t y por la u de t, es decir, un escalón amplificado por la h de 0, y ahora hemos obtenido, sumando esas dos particularizaciones, a una x de t a por el coseno de omega t más phi, claro, como cosenoide generalizada, con una amplitud y un desfase, es decir, referencia al eje de tiempos particular, con la respuesta forzada en la que es el resultado importantísimo, que es la respuesta forzada de un circuito a una explicación en forma posibilidad general. Con lo que enlazamos con algo que se derivó en el circuito transformado fasorial, su anterior, que es el papel del H de omega, tanto el módulo como el argumento. Dice esta expresión es que la respuesta forzada a una cosenoide es otra cosenoide, se reproduce de la misma frecuencia, pero en general cambia la amplitud, que se ve amplificada por el módulo H de omega, y el desfase, que se ve amplificado, incrementado en psi de omega, que se llama desfase. Cuando llegamos al concepto de amplificación, que es el módulo del H de omega, y desfase, que es el argumento de la H de omega. Entonces, la H de omega, que es lo que hemos llamado y amplificativo, pero hay alguna acción. Bueno, pues vamos a continuar con algo que es el concepto del régimen permanente y régimen transitorio. Régimen permanente y régimen transitorio. Dos definiciones. Definiciones válidas para los siguientes escenarios. Primera característica, pues un circuito o sistema, hemos hablado de esa generalidad, circuito o sistema estable en el sentido estricto. Circuito o sistema estable en sentido estricto. Fijaos que esto enlaza con lo anterior,
Y es que esto es para asegurar, ya se podría decir, ¿y por qué ese interés solo en la componente forzada de la respuesta? Hemos estudiado que ante cualquier estímulo sale también la libre. Bueno, pues se empieza a ver por qué. Pero si el circuito o sistema es estable en sentido estricto, de acuerdo, que se manifestará la respuesta libre. Pero lo que podemos asegurar es que pasado suficientemente tiempo, esa respuesta no se va a materializar. Se va a extinguir. ¿No? Nunca se extingue, hombre, pero si es 1.000.000 de veces inferior a la forzada, pues se puede decir que está extinguido, que no la podemos pedir. Pero, entonces, tiene sensatez para definir estos dos conceptos, las condiciones. Circuito, sistema estable en sentido estricto. Y luego, con excitación mantenida a lo largo del tiempo. Es un poco etéreo, pero en términos prácticos se ve qué quiere decir. Excitación sostenida a lo largo del tiempo. Pues que no sea algo a lo que me refiero en muchas ocasiones, un estímulo concentrado, un estímulo virtual, sino que sea algo, la forma más sencilla sería una sinusoide a lo largo del tiempo, una cuadrada a lo largo del tiempo, pero, o una constante a lo largo del tiempo. Por tanto, excitación mantenida en el tiempo. Excitación mantenida en el tiempo. Y fijaos, aquí hay que recordar algo. Que aquí estamos dentro de los circuitos. Pero el circuito transformado fasorial que estudiasteis en el circuitos 1 tenía validez en menos infinito, infinito. ¿Pero? Y aquí no. Y de momento no. ¿Por qué? Porque todo lo estamos apoyando en el circuito transformado de Laplace, que estudia el inicio del fenómeno. Entonces, claro, se podría pensar que eso es como más restringido y hablar. Es decir, porque claro, el menos infinito es una abstracción. Entonces, el hecho de que empiece en t igual 0 quiere decir que no nos perdemos el transitorio inicial, cómo empieza aquello a funcionar, que es muy importante. Luego, lo otro sí que es una vez para el ¿bueno? Por tanto, esto nos permite retratar el Big Bang del universo, no el régimen permanente, sino los especies del contexto. Pues imaginemos el caso más sencillo, que es al que me refiero. Entonces tenemos aquí el circuito, representado por la HDS, la excitación X de T, la respuesta que estamos analizando, que hemos dicho ya varias veces, que se compone por la libre más la formada que acabamos de analizar para estímulos muy concretos, pero muy importantes. Entonces, como ejemplo, vamos a suponer que la X de T, ejemplo, pues la X de T es una expresión sinusoidal. X por el coseno de omega T más I por U de T. ¿Ves? La cosenoide generalizada, que ya sabemos qué es lo que habla. Esto, aunque es un ejemplo particular, pero se identifica con las condiciones de los escenarios de validez de las definiciones que tenemos. Pero, bueno, pues, según esto, yo pongo aquí la excitación. Pues será este coseno a lo largo de determinado desfase. Claro, es un experimento que tiene su inicio, como acabo de decir. Esto es llegar así hasta el infinito, pero empieza en t igual 0 para ver cómo empieza a funcionar esto. Esta es la representación gráfica de la X. ¿Qué nos encontramos aquí en las líneas? Estos ejes de abajo, vamos a representar la señal de salida.
eje de tiempos correspondiente a la final del año. Nos vamos a encontrar una cosenoide de igual frecuencia. Nos quitamos una cosenoide, que es esta. Esta portada va a ser una réplica de esta cosa. Réplica en cuanto a frecuencia, solo en cuanto a frecuencia, pero ya es bastante. Pero luego tendrá una amplitud y un desfase. ¿Ves? Por ejemplo, si es un amplificador, pues podríamos suponer que la señal de salida va a tener una componente proximidad de la misma frecuencia, pero de amplitud mayor. Pero que ahora es difícil mantener el dibujo, pero que quede claro que la frecuencia de la sinusoide que estoy representando, pues aspira a ser la misma. Pero veis, amplitud distinta y desfasada con respecto a la anterior en la sitio. ¿Pero? Es decir, esto de aquí es la explicación, como está puesto aquí, y esto que acabo de representar es la INDT, la componente forzada. Y ahora, ¿qué más se va a ver? Porque quede claro que la amplitud es constante, como corresponde a esa posibilidad. Pero hacemos la expresión con una más de la forzada va a ser igual a la X por la H de J omega módulo, que es la función, por el coseno de omega t, así y más el psi de omega. Es la representación gráfica de eso. Y luego multiplicada por QDT porque el fenómeno empezado en brillo. ¿Y qué más nos da? Pues saldrán los módulos de la respuesta. Pero, ¿qué modo saldrá? Pues teniendo en cuenta esta condición, pues las posibilidades las conocemos. Es o bien exponenciales decrecientes, o bien los senoides amortiguadas en de un circuito estable en el sentido extremo. Bueno, creo que representemos algunas. Aquí os he hecho una representación. Podría haber, por ejemplo, pues, un modo de la respuesta libre que fuera una exponencial decreciente con valor inicial positivo y con su constante de tiempo dada por esto. Pero también podría haber, pues, otro modo que fuese con una constante de tiempo tau sub 2, una exponencial decreciente en valor absoluto, pero con valor inicial negativo. Claro, si una exponencial generalizada del tipo a por e elevado a menos alfa t por vt, la a con valor negativo, esta sería la representación gráfica. ¿Veis? Parte de un valor negativo se extingue también por el tiempo, pero de una forma más rápida que la exponencial anterior, que es el 5%. Y luego, claro, porque la figura la podemos guiar al máximo, pues aquí también cabría dibujar un modo asociado a un par de polos complejos. Luego también nos podríamos encontrar una componente sinusoidal, ¿veis? A otra frecuencia y que se extingue exponencialmente por ti. Bueno, ahí es supuesto, como veis, que hay un par de polos reales y luego un par de polos complejos conjugados que generan esta última componente, que es una exponencial que amortigua a una cosa. ¿Y cuál es el resultado final? El resultado final, simplemente partiendo de la izquierda hacia la derecha, sumando punto a punto todas las operaciones. Porque claro, los tres modos que he representado, que sería este primero exponencial decreciente, este otro también, correspondiente a un polo real,
Y luego la cosenoide amortiguada exponencialmente, pues son componentes que constituyen entre las leyes que acabo de citar la respuesta libre. En esta respuesta libre ahora hay tres modos. Pero, ¿cuál es la I? Pues lo que dice esta expresión, esto hay que sumar punto a punto las cuatro gráficas. Las tres asociadas a la respuesta libre, más la asociada a la respuesta. ¿Cuál es una observación importante? Cuando haya transcurrido suficientemente el tiempo, pues ¿cómo quedará la componente total? En términos prácticos. Es decir, todas estas extinciones que se producen, esta es una cosenoide amortiguada exponencialmente. Para que nos distanciemos suficientemente del tiempo, solo va a quedar la componente expresada. Pues, en términos prácticos, son absolutamente realistas. Claro, llega un momento en que las componentes de la respuesta libre, como se extinguen todas exponencialmente, pues se sumergirán en el range ese de ruido térmico que aparece en cualquier aplicación práctica. Entonces es absolutamente realista. Luego, transcurrido el tiempo, solo nos quedará la componente cada de la conduce a las definiciones de este público, que es régimen, he puesto primero permanente y régimen transitorio. Pues son dos intervalos de tiempo. Un poco con eso a veces se confunde en la definición. De la definición con la respuesta libre. No, el régimen transitorio es un intervalo de tiempo y el régimen permanente es otro intervalo de tiempo. Bueno, pues vamos a empezar con la definición del régimen permanente. Pues el régimen permanente es el intervalo de tiempo que comienza en este instante de 1 hasta el infinito. El régimen permanente comienza en este punto, régimen permanente. Comienza en ese instante y llegamos hasta el infinito. Bueno, entonces, ¿cómo se define este instante? Pues con carácter pura multiplástico. Dice, el régimen permanente comienza cuando no es ostensible la componente libre. Cuando puede considerarse no presente la componente libre. Era cuando solo es apreciable la componente forzada. Cuando puede ser considerada excluida en términos prácticos la respuesta es lo que permanente. Concepto de tipo práctico y claro. ¿Y qué será el régimen transitorio? Dice el término. Algo que desaparece. Régimen transitorio, pues el intervalo comprendido entre 0 y el comienzo del régimen. Dicho de otra manera, este régimen transitorio, el intervalo de tiempo entre 0 y el punto en el que se considera desaparecida la componente está presente y deja de estar presente. En términos prácticos, la componente transitorio equiparaciones, claro, imaginar lo que es la suma, ya proyectaremos algún ejemplo de todas estas expresiones, pues va a ser, grosso modo, una cosenoide, que es la componente forzada, es ella, del principio,
distorsionada, o sea, alterada por transferimiento de la luz. Y entonces eso desaparece, es transitorio para entrar en el sistema. Una pregunta en relación, y ahora, pues, vamos a ver, vamos a definir el criterio. Uno sencillo, que es el que vamos a aplicar, sería, bueno, cómo encontrar eso, pues tratar con el relevante, claro, no hace algo que esté lo cronometrando, que la haga igual un poco más allá, un poco más estable, algo total. Entonces, un criterio sería, pues, de todos los modos de la respuesta libre, vamos a fijarnos solo en el que le cae más lentamente. Pero voy a hacer una de las exponenciales, aquí parece ser la que se podría multiplicar. Entonces, como esa es la más lenta, es la única que vamos a considerar. Claro, si esa la suponemos extendida, las otras, pues más. Pero que puede decir, el régimen permanente se alcanza cuando la componente más lenta de la respuesta libre pues tenga una amplitud del 1% de la amplitud de la componente. Por ejemplo, si esa precisión no es suficiente para la aplicación completa, o sea, el 1%, el 1%, para los criterios, prospección analítica, para ver algún valor, para ver cuándo se cumple esta definición, y en fin, aquí acaba el estudio